Ok, ya empecé y no había grabado. Y pues les voy a leer un poquito de la trayectoria del doctor Manuel González Canché. Él tiene un doctorado en educación superior con especialidad en bioestadística y economía y se incorporó a la División de Educación Superior como profesor asociado en 2017 en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y en la Escuela de Graduados de Educación de la UPenn. También es profesor afiliado de la División de Desarrollo Humano y Métodos Cuantitativos y del Programa de Desarrollo Educativo Internacional. Además, es investigador principal de la Alianza de Educación Superior y la Democracia y pues tiene una diversidad de trabajos que están relacionados con temas como cuestiones de acceso, persistencia y éxito, con énfasis en los efectos de la institución, como la universidad de 2 años frente a la de 4 años y la distancia del hogar en los resultados de los estudiantes. Y metodológicamente emplea estadísticas espaciales, cuasi experimentales y econométricas y métodos de visualización para Big Data y geocodificados, incluyendo sistemas de información, geografía y modelado de redes, perdón. Entonces, pues sin más, yo les dejo con el doctor Manuel para que nos cuente un poco sobre estos softwares que ha estado desarrollando en los últimos años. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. A ver, voy a empezar a compartir mi pantalla, creo. De esto. Muy bien. Creo que ya pueden ver, ¿verdad? Sí, ya vemos. Ok. Ups, muchas cosas abiertas. Vamos a ver. Creo que por aquí. ¿Ven también esto? ¿El ACOI? Sí, Y me imagino que también esto. también. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias a Dafne. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Perdón por si estoy un poco lento. Acabo de regresar de Asia anoche, como a la 1 de la mañana, y generalmente regresar de Asia me da mucho más trabajo que ir a Asia. Así que ahorita estoy acostumbrado a que sean ahorita ya ni sé, como la 1 del día ahí. Y, y ahora pues estoy un poco cansado, pero estoy muy contento de tener la oportunidad de platicar con ustedes acerca de este proyecto que estoy denominando democratización de la ciencia de datos. Vamos. No se puede mover esto. Creo que no. Bueno, este proyecto que envuelve el uso del software de algunas de los softwares que vamos a platicar hoy, nace como parte de una estrategia que, hmm, que tuve de demostrar el desarrollo de métodos para el análisis de datos cualitativos utilizando técnicas más cuantitativas que cualitativas. Como Dafne leyó, mi formación ha estado más basada en experiencias o análisis cuantitativos. Sin embargo, a lo largo de mi carrera, me estaba enfrentando al análisis de textos y al análisis que envuelve el reconocimiento espacial. Entonces, como parte de mi carrera, en el 2011 estaba intentando analizar miles de textos de estudiantes que estaban participando en una experiencia virtual. En ese entonces eran los inicios del Facebook y nos dieron una beca para analizar ocho colegios de 2 años en los Estados Unidos, en 8 estados diferentes de los Estados Unidos, utilizando
unas extensiones de Facebook que se llaman comunidades. Ujú. Em, Como parte de esa experiencia, tuvimos, como decía, muchos datos cualitativos y queríamos analizarlos más eficientemente. Sin embargo, el estado del desarrollo de las tecnologías en ese entonces solamente nos permitían visualizar o hacer un resumen de las palabras más importantes que los estudiantes utilizaban. Como se pueden imaginar, eso es bastante limitante en cuanto a entender realmente lo que estaba pasando en esos textos. Em, Pasaron 10, vamos a decir, 2010, 2017, 2022, pasaron como 12 años, 11 años o una década. Y vino la pandemia. En la pandemia, una colega tuvo acceso a a unos cuestionarios que el estado de California eh, emitió para sus estudiantes, para todos los estudiantes de la Universidad de California, el sistema de California, Sistema Universitario de California, UC System. En ese cuestionario se hicieron tres seguimientos en donde al principio les preguntaban a los estudiantes, entre muchas otras cosas, cómo poder analizar, cómo poder entender el impacto de COVID en sus trayectorias académicas, en si iban a continuar, si iban a tener que dejar de estudiar, eh, si tenían que empezar a trabajar, cómo procesos, cómo la pandemia les perjudicaba. Y se los enviaron a todos los estudiantes de California. O sea, se pueden imaginar que son demasiados datos para poder ser analizados cualitativamente a mano, incluso teniendo acceso a softwares como Envivo, Atlas T, MaxQDA, que son los que generalmente se usan para este tipo de análisis cualitativos manuales. En cada iteración de las entrevistas tuvimos como 26,000 respuestas. Entre estas 26,000 respuestas tuvimos, el cuestionario tenía tres respuestas abiertas. Ujú. Perdón, preguntas abiertas, en donde los estudiantes pueden contestar con base en lo que sus experiencias nos dicen, sin necesidad de tener estas opciones de respuesta. Entonces, imaginemos que tenemos 20,000 por cada pregunta, son 60,000 respuestas. Después tenemos tres iteraciones, son 180,000 respuestas. El reto más importante que el sistema de California tenía era cómo podemos cerrar esas respuestas, cómo podemos clasificar las respuestas de los estudiantes. Y fue cuando ese era mi rol en ese entonces, empezar a responder a esa pregunta. Fue ahí cuando me empecé a dar cuenta de, uno, por ejemplo, el análisis de información textual es extremadamente complicado desde un punto de vista cuantitativo. Ujú. Se llama Natural Language Processing, que es el procesamiento del lenguaje natural. Simplemente es cómo podemos analizar lo que los humanos escriben, cómo piensan los humanos, desde el punto de vista escrito. Em, este proceso em, no es fácil de realizar, incluso para los investigadores cuantitativos o los investigadores que saben codificar. Son bastantes pasos que hay que seguir, que tienen sentido, pero implican demasiado código. Implican que las personas necesitan saber codificar o programar, no solamente
programar desde el punto de vista computacional, sino programar desde el punto de vista estadístico, además. Y la verdad es que fue como em, fue una, mm, fue un punto de inflexión en mi carrera porque fue cuando empecé a pensar cómo podemos abrir las capacidades de las ciencias de datos para aquellas personas que por alguna razón no o no les gustaba o no tuvieron la oportunidad de aprender a programar estadística y computacionalmente hablando. Ujú. Y fue cuando empezó el movimiento de la democratización de la ciencia de datos. La democratización de la ciencia de datos busca proveer a cualquier persona con la posibilidad de realmente aprovechar lo que estos softwares de inteligencia artificial, machine learning, eh, datos de visualización avanzados, proveen gratis, porque la verdad, por ejemplo, si estamos hablando de R o de Python u otros sistemas Julia de ciencia de datos, son gratis. Ujú. Son gratis, pero vienen con el costo de que necesitamos aprender a programar. Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos liberar a los usuarios, a los potenciales beneficiarios de la ciencia de datos, de estos beneficios sin necesidad de que aprendan o necesiten programar? Ujú. Y eso es lo que tenemos en pantalla. La, des- em, la democratización de la ciencia de datos implica que podemos brindar acceso a todos estos beneficios de una manera, eh, uno, gratuita y dos, de una manera en la que no se necesite programación. Ujú. Sí, estoy viendo que no. Ujú. Sí, precisamente el proceso de los softwares que vamos a ver hoy implican que se pueden lograr acceso a los resultados sin necesidad de programar. Es prácticamente el, el punto principal del movimiento. Ujú. Ahora, además de tener acceso a este software, el software necesita tener una filosofía de, uno, qué es el conocimiento, cómo podemos llegar al conocimiento y cuál es la perspectiva de, de poder potencialmente, potencialmente realmente adquirir conocimiento. Ujú. Por eso tenemos este pequeño diagrama, que es aquí podemos ver que dice capítulos X y Y, capítulo Z, L, M, N, O. Em, la razón de que solamente tiene estas letras en lugar de capítulos, números de capítulos, es porque parte del contenido del cual entre pares les va a brindar está basado en un libro que va a salir en unos meses. Este libro se llama, si no mal recuerdo, como Ciencia de Datos y Visualizaciones Interactivas para el Análisis de Datos Cualitativos o algo así.
Y este libro implica que el contenido va a estar basado en Machine Learning para la clasificación de textos desde un punto de vista de cerrar preguntas abiertas, como les decía en el ejemplo de California, u- o desde otro punto de vista para clasificar textos que son largos, como entrevistas, observaciones, focos grupales, grupos focales, si es que así se llama, focus groups, y prácticamente cualquier tipo de texto que sea largo. Ujú. Este se llama Lacoid, que vamos a ver un poquito más acerca de ese software hoy, igual de MD Core. También en otro capítulo que ustedes van a poder ver entre pares, es en una publicación en la cual se utiliza análisis de redes o análisis de redes aplicados a el análisis de sentimientos y emociones en textos. Ujú. Estos dos capítulos están al, al mismo nivel porque pueden ser utilizados en conjunto. Después, en esta parte de otros capítulos del libro, incluyen mm, el análisis de datos cualitativos utilizando redes, que se llama Network Analysis of Qualitative Data, análisis de la evolución de información desde el punto de vista de cómo los participantes proveen la información que eventualmente va a alimentar nuestras conclusiones y recomendaciones. Esta le llamé en inglés gratis y se lo llamé porque el capítulo también es gratis. Vamos a ver, te voy a mostrar un poquito. Ujú. Vamos a ver. Ok, por ejemplo, este es gratis. Graphical Retrieval and Analysis of Temporal Information Systems. Em, este es uno de los capítulos en el que la información, la evolución de la información, se puede observar visualmente, utilizando redes, utilizando el análisis de textos codificados, que vamos a hablar un poquito más acerca de qué es todo eso. También hay uno que se llama Veritas, en donde el énfasis es no solamente en la evolución de la información, sino también en la evolución de cómo los participantes vienen y forman esta evolución del conocimiento. Y también tenemos un capítulo sobre las geohistorias, que consiste en cómo localizar o cómo geolocalizar, poner en contexto geográfico lo que los participantes nos están informando, cómo sus historias pueden ser mejor entendidas con base en donde ellos experiencian vida, donde viven. Ujú. Bueno, lo importante de todo esto es que algunos, o no les puedo decir la proporción de, de analistas cualitativos, todavía están eh, viviendo en una época en la que ellos piensan que la única manera de encontrar o desarrollar conocimiento es con base en procesos cualitativos. Para mí esa discusión o esa duda ya es arcaica en el sentido de ya tenemos bastantes avances de ciencias de datos que nos permitan realmente incorporar estos tipos de conocimientos y análisis en, en el análisis de datos cualitativos, que es lo que
la filosofía de estos softwares tiene en común. La filosofía se llama Truly Equal Status Design o un diseño de análisis en el cual los componentes realmente tienen la misma jerarquía, el mismo estatus y el mismo rigor en, en los procesos de la generación del conocimiento. Poniéndolo en palabras más sencillas y más resumidas, es que tanto el aspecto cualitativo de un diseño de análisis mixto, tanto el diseño cualitativo como el diseño cuantitativo o el análisis cuantitativo son realmente igualmente importantes, ujú, en el proceso de realmente poder generar conocimiento. Ujú. Específicamente acá tenemos en los softwares que los datos de análisis son cualitativos, que significan que son no estructurados. Y el no estructurado implica que hay que hacer un proceso de estructuración para que puedan ser analizados desde el punto de vista cuantitativo. El proceso de estructuración consiste en tener, por ejemplo, texto, que el texto tiene estructura, reglas gramaticales para que podamos entender, pero se le llama desestructurado o no estructurado desde el punto de vista de análisis de ciencias de datos, porque no está, el formato no sigue las condiciones de una matriz o una base de datos. Ujú. Entonces, lo que necesitamos primero es ponerlo en una base de datos o en una matriz, aplicando lenguaje de procesamiento de lenguaje natural, ujú, para poder estructurarlo o incluso siguiendo análisis, análisis cualitativos, donde estructuramos el texto en categorías y después poder analizarlos. Creo que esto es mm, bastante abstracto, así que mejor les muestro un poquito de qué es lo que significa esto. Ujú. Vamos a ver. Este es un ejemplo de qué es lo que significa tener algo que no está estructurado y estructurarlo desde un punto de vista de Truly Equal Status Design. Lo que significa es, si tenemos datos cualitativos, vamos a ver, primero comenzamos con la colección de datos, que pueden ser entrevistas, ensayos, observaciones, datos que vienen del medios sociales, pueden ser las preguntas abiertas que les mencionaba antes. Ujú. El primer paso es colectar esta información. Cualquier punto de vista, cualquier dato que sea escrito. Ujú. Entonces tenemos que tenerlo por escrito. Esa es la segunda parte. La tercera es el proceso de hacerlo más estructurado, que para este software que se llama gratis puede seguir dos vías. La primera es la Manual Code Identification, en donde los humanos utilizamos nuestro cerebro, leemos e intentamos clasificar textos con base en ciertos códigos o en ciertas etiquetas. Ujú. Si tuviéramos tiempo ilimitado y si tuviéramos un presupuesto que nos permita
eh, nos permita contratar a muchos codificadores que van a seguir las mismas reglas que nosotros desarrollamos para la clasificación de texto. La codificación vía humanos es muy poderosa. Estamos hablando que incluso ChatGPT o los algoritmos de ChatGPT reciben la retroalimentación de los humanos. Ese es el proceso que siguen para poder hacer textos que resemblen a cómo los humanos escribimos, cómo los humanos nos comunicamos. Pero es demasiado costoso. Ujú. Estamos hablando de millones de dólares para poder llegar a ese nivel de perfeccionamiento que ChatGPT nos está brindando. Ujú. Entonces podemos clasificar o estructurar textos con base en humanos. Ujú. La segunda opción que tenemos es clasificar textos con base en la ayuda de las máquinas o de las computadoras. Y este se puede dividir en codificación supervisada y codificación sin supervisión. La supervisada necesita tener, necesitamos tener textos que ya han sido codificados por humanos. Ujú. Entonces, la supervisada, que es bastante poderosa, necesita tener necesita construir con base en la codificación de los humanos anteriormente. Ujú. Que como decíamos, es bastante costoso además. Entonces, supervisada es poderosa, pero para que pueda ser utilizada bien, necesitamos tener antes la codificación manual. Y la tercera es la clasificación vía sin supervisión. Sin supervisión implica que no vamos a comenzar con asumiendo absolutamente algo. Vamos a comenzar realmente construyendo de la nada. Ujú. Y las máquinas están diseñadas, los algoritmos están diseñadas para aprender de los errores. Ujú. Ese es el aspecto más importante del unsupervised machine learning, donde no tenemos una preconcepción de qué es lo correcto, no tenemos ni siquiera una preconcepción o un entendimiento de cuál es el resultado ideal, pero vamos a empezar a aprender con base en, mm, con base en un entendimiento de una clasificación aleatoria, que significa que vamos a empezar a aprender de los errores. Ujú. Los software que estamos manejando con base en Natural Language Processing, que son MDCore y Lacoid, utilizan esta filosofía de sin supervisión. Y la utilizan porque es eh, muy poderosa y porque también es eh, hmm, muy efectiva en ser la menos cara en, en poder aplicar ciencias de datos. Menos cara en el sentido de no necesitamos una computadora que sea muy poderosa y no necesitamos mm, eh, haber contratado a alguien que nos haga una clasificación para poder después hacer el, la clasificación con algo que es supervisado.
donde conocemos algún tipo de respuesta. Bueno, el caso es, estos son los puntos en donde los textos que no tienen estructura, se pueden estructurar. Ujú. Una vez que se estructuran estos textos, ya podemos aplicar cualquier tipo de algoritmo que nos permita entender la estructura de miles de textos o miles de contribuciones de nuestros participantes y se puede hacer desde un punto de vista rápido, eficiente. Para ponerles un ejemplo, cuando empecé a desarrollar el software de análisis de datos largos, que es el LACOID, lo hice en parte porque estaba frustrado de qué tan lento era hacer el proceso de codificación manual, Code Identification. Y en ese entonces tenía que entregar un reporte y teníamos 25 entrevistas, solamente 25 entrevistas, como de 45 a una hora de duración, 45 minutos a una hora de duración. Y ya necesitamos entregar el reporte. Esto no es la manera más rigurosa de hacer los análisis. En ese entonces no había diseñado este tipo de, de herramientas para poder hacer los análisis. Y sin mentirles, les digo que me duró un mes completo de poder llegar al proceso de estructurar estos textos siguiendo el proceso tradicional, que el proceso tradicional se puede ilustrar de esta manera. En este proceso tenemos un texto, en este caso estoy mostrando ensayos de algunos de los estudiantes que han tomado mis clases, donde les pregunto, por qué estás aquí? Este curso era un curso intensivo de un mes, donde nos veníamos 3 horas de clases y les tenía que mostrar cómo poder analizar redes y cómo poder utilizar programación para poder utilizarlas. Entonces habían dos tipos de conocimientos que se tenían que desarrollar. Y yo quería preguntarles a los estudiantes por qué están ahí. Ujú. Entonces en este tenemos el primer ensayo, breves. Hay más textos, pero solamente les muestro los dos primeros párrafos, en donde leo e intento clasificar. Ujú. Vamos a ver cómo lo puedo hacer. A ver. Ujú. Acá. El primer código le llamé Utility and Applicability, que generalmente señales el texto, le pones una etiqueta o un código, te vas al otro texto, le pones etiqueta, después te vas al otro ensayo y continúas el proceso. Es el proceso que me tardé un mes con 25 entrevistas. Ujú. Y además, tengo que decir que el contenido de esas entrevistas era bastante difícil para mí, porque son profesores que no tienen contratos definitivos, que solamente les, los contratan por una clase. Y este proyecto era un proyecto para saber si o cómo estos profesores le hacen para poder ahorrar y para poder retirarse en algún momento. Entonces es bastante complicado escuchar las experiencias de estos profesores. Entonces un mes me duró poder clasificarlos. Y les decía que no, el proceso que seguimos para ese análisis no es el más riguroso.
porque una persona no puede ser la que va a codificar todos esos textos. Si realmente se quiere hacer un proceso, seguir un proceso de calidad en la codificación de textos, al menos se tiene que tener dos codificadores por, por texto. Porque generalmente, si estoy de mal humor, voy a ver un texto de manera diferente a la que vería ese texto si estuviera de muy buen humor. Por ejemplo, si estoy cansado, voy a ver ciertas combinaciones de palabras diferentes a si lo estoy haciendo temprano en la mañana y con una buena taza de café, por ejemplo. Van a haber inconsistencias, ese es el punto. Aún si tú lo haces, el resultado va a ser inconsistente dependiendo en tu estado de ánimo, en tu nivel de cansancio, etcétera. Entonces, por eso usted tiene que tener al menos dos codificadores por texto para ver si hay congruencia en, en los resultados de sus clasificaciones. Ujú. Entonces les decía, en ese caso, un mes yo solo para poder clasificar o codificar, estructurar 25 entrevistas. Fue bastante tedioso y no, de hecho ese reporte existe, pero la publicación académica aún está en proceso, porque no creo que el proceso que yo haya seguido para hacer eso es de calidad para poder yo decir que estas son las conclusiones que estoy proveyendo a mis colegas desde un punto de vista científico. Ujú. Bueno, les comento esto porque precisamente parte de lo que quiere hacer el software es lograr que ese proceso que me duró un mes por una persona, que les digo, no es el más, no es lo mejor. Si se hacen por dos personas, igual va a ser tal vez un mes, pero el costo va a ser de dos personas, del salario de dos investigadores o dos asistentes o lo que sea. Pero si tenemos 50 entrevistas o si tenemos 10.000 respuestas abiertas, si tenemos 25.000 comentarios en YouTube, imagínense cuánto va a ser el tiempo y cuánto va a ser el costo de poder clasificar estos documentos. Lo que busca hacer las herramientas que vamos a platicar es eficientar el proceso para que en lugar de tardarme un mes en clasificar 25 entrevistas, cuando mucho, el software, la máquina lo va a hacer en 20 minutos. Ujú. En 20 minutos, y lo que yo les decía, lo que la máquina hace es, voy a encontrar, bueno, cada una de estas palabras que ustedes están viendo se van a convertir en un número para la máquina. Entonces, en lugar de nosotros entender, I am focusing on institutional analysis, etcétera, I am focusing, cada una de estas palabras va a tener un número y la máquina va a empezar a identificar secuencias de estos números en estas oraciones o en estos párrafos y con base en la secuencia y en la combinación de estos números va a empezar a aprender cuáles de estas secuencias, cuáles de estas combinaciones deberían de emitir un mismo significado. Ujú. Pero esto lo va a hacer en minutos. Entonces,
Yo les decía, el proceso de codificación manual que los humanos seguimos es leer. Al leer estamos identificando la secuencia de estas palabras en esta oración o en este párrafo. Y cuando comprendemos qué significa, le ponemos una etiqueta. Nos vamos a los siguientes ensayos y cuando identificamos que la combinación de estas palabras es muy parecida a la combinación de las palabras de la otra etiqueta, pues le vamos a poner la misma etiqueta. Y así nos seguimos por todos los textos. Ese es el proceso que hacen las máquinas. Van a tener menos entendimiento del contexto, por supuesto, porque para ellas no son palabras, son números, pero la combinación de esos números entre textos nos van a dar una probabilidad de que estén hablando o el significado sea el mismo. Ujú. No solamente eso, sino que lo van a hacer extremadamente consistente. Las máquinas no se van a cansar, las máquinas no van a tener eh, cambios de buen humor a mal humor, no van a necesitar café, ellas van a completamente, todas las veces, identificar los mismos patrones. Ujú. El reto más importante, que es por eso que le hablamos de Truly Equal Status Design, es que las máquinas nos van a dar un resultado que va a ser consistente. Pero ese resultado consistente va a ser solamente importante si el proceso de colección de datos cualitativos fue de calidad. Ujú. Y el resultado de este análisis cuantitativo para los humanos no significa absolutamente nada. Significa números. Ujú. Déjenme mostrarles a qué me refiero. Ujú. A ver. Ujú. Ujú. Acá está. Cuando les digo que significan números, me refiero a lo siguiente. Aquí tenemos análisis de textos, en donde el resultado se ve así. Uno, 2, 3. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ujú. La máquina nos dice, con base en esta combinación de números en párrafos o u oraciones, yo digo que puedes tener tres grandes clasificaciones de texto. Ujú. O este es el mismo, exactamente los mismos datos, o tal vez tengas siete de estas clasificaciones de textos. Y nos va a decir, tienes la clasificación uno, 2 y 3. Perfecto. Para los humanos, código uno, código 2 o código 3 no significa absolutamente nada. No sabemos qué significa estar en ser clasificado en el código uno o qué significa ser clasificado en el código 2. Tenemos que integrarlo con el contenido textual de cuáles son am, las oraciones o párrafos que realmente representan el significado de uno. Ujú. O el significado de dos. Es por eso que
Por ejemplo, acá tenemos un resumen del proceso. Coleccionamos los textos, aplicamos la ciencia de datos, machine learning, y nos da un número n de códigos. Pero acá les muestro que dentro del código uno, cada uno de estos códigos están configurados por textos, por párrafos, oraciones, pero estos párrafos y oraciones no contribuyen de manera igual a el significado de código uno. Algunos de ellos, la combinación es la mejor combinación para decirnos qué significa uno. Entonces, los softwares que, que mis colegas les van a mostrar nos dicen uno de estos o ciertos números de estos textos son la mejor representación de qué significa código uno. Nosotros tenemos que ir y leerlos y empezar a entender qué significa código uno. Ujú. Por ejemplo, en, en el documento en el cual se demuestra cómo funciona uno de estos softwares, hay una entrevista hecha para los ciudadanos de una ciudad, de la ciudad Austin, en Texas, en donde se les pregunta si puedes hablar con el alcalde de la ciudad, ¿qué más le dirías acerca de nuestra entrevista? ¿Qué es lo que tienes en tu mente? Y en ese ejemplo, uno de los puntos principales que los residentes estaban eh, preocupados o molestos fueron el permiso que se les dio a las personas sin hogar de vivir en parques en la ciudad de Austin. Entonces, si vemos el contenido de esos textos, vamos a ver que la palabra homeless fue bastante utilizada. Fue la palabra que se utilizó para la clasificación de los textos con más estructura en todos creo que eran como 20,000 respuestas. Entonces, con base en esa información cualitativa, nosotros empezamos a empezar a entender, podemos comenzar a entender qué significa ser clasificado bajo el código uno, qué significa ser clasificado bajo código 5, con base en los textos más representativos que este resultado de la clasificación nos da. Ujú. El punto entonces es solamente aplicar análisis cuantitativos. Ujú. Solamente aplicar esos análisis no es suficiente para realmente entender el contenido cualitativo de nuestros análisis. Ujú. Similarmente, si nuestro contenido cualitativo no fue generado con base en procesos rigurosos de análisis, de colección de datos, de preparación de los textos, si este proceso cualitativo es de baja calidad, aún tengamos el mejor contenido o análisis cuantitativo, nuestros resultados van a ser mediocres. Ujú. La única manera de tener resultados que son mm, rigurosos, que nos ponen un poquito más cerca de realmente entender a nuestros participantes, de formar conocimiento válido, es si los dos, el análisis, el aspecto cualitativo
y el aspecto cuantitativo son de alta calidad. Ujú. Y, como le decía acá, para poder realmente entender los resultados cuantitativos, necesitamos de poder regresar a los análisis, al, no los análisis, al texto cualitativo, para poder realmente entenderlo. Ujú. Y es solamente si los dos procesos son de calidad que podemos lograr un entendimiento de qué es la estructura que está pasando en las experiencias de nuestros participantes. Ujú. Eso es lo que hacen interdependiente. La calidad del resultado cuantitativo depende de la calidad de los datos cualitativos. Y el entendimiento de los datos cualitativos con base en los análisis cuantitativos solamente puede ser logrado si regresamos, si utilizamos este resultado cuantitativo como un mapa, realmente como una guía, para poder identificar a los textos que contribuyeron más y con base en esa identificación, con base en ese mapeo, poder entender lo que nuestros participantes nos querían decir. Ujú. Entonces es solamente con base en la integración en donde logramos mejores entendimientos. Mm, no sé si tengamos algún comentario o pregunta antes de continuar. ¿Alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Comentario, queja, sugerencia, todo es bienvenido. Todo bien, dicen por acá. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Perfecto. En cualquier momento que eh, haya alguna aclaración, por supuesto que son bienvenidas. Ok. Mm, la, como le decía, el contenido de lo que mis compañeras les van a presentar está basado en un libro, Data Science Democratization. En este libro, el primer capítulo es la epistemología, cómo logramos el conocimiento. Lo que me gustaría resaltarles aquí, este prácticamente resume todo lo que hemos estado discutiendo. Ujú. Es el punto de vista de la integración de, de estas perspectivas. Aquí tenemos Truly Equal Status Design, TEDS, en donde tenemos la perspectiva de estas herramientas es que si realmente nuestros participantes o los textos o los datos a los que tenemos acceso, realmente el proceso se siguió de manera rigurosa, donde nuestros participantes fueron honestos en compartir sus experiencias. El uso de estas ciencias de datos realmente podría, y es muy particular el uso de podría, podría acercarnos a realmente entender sus realidades. Y el uso de podría está basado en la posibilidad de que los análisis que nosotros hagamos o proveamos no van a ser perfectos.
Ujú. Si estuviéramos en un proceso en el que se creyera que todas estas herramientas son perfectas y que los participantes fueron completamente honestos en compartir sus experiencias, entonces podríamos decir que con base en el uso de estas herramientas vamos a tener acceso a al conocimiento de sus experiencias. Ujú. Pero hablar de perfección en este tipo de perspectivas es bastante pedante, por así decirlo. Mm, no creo que exista perfección en, en el análisis de datos que son en las ciencias sociales, por ejemplo. Ujú. Si no tuviéramos emociones, sentimientos, si fuéramos rocas o objetos inanimados y alguien nos está estudiando y tenemos otros objetos inanimados que son de nuestra misma especie, por así decirlo, y alguien nos estudia, entonces va a ser mucho más cercano a que podamos realmente encontrar perfección en el conocimiento, en el desarrollo del conocimiento. Pero nosotros como humanos, como seres imperfectos, realmente no creo que podamos alcanzar la perfección en ese desarrollo de nuestro conocimiento. Pero esto es más filosófico que nada. El punto es, realmente pienso que estas herramientas nos van a ayudar a encontrar la estructura que se encuentra en miles de documentos. Ujú. Y lo va a hacer de manera consistente. Ahora, el grado en el que ese conocimiento va a ser perfecto va a variar con base en muchos factores, incluyendo la honestidad de nuestros participantes en proveernos sus experiencias sin sesgo. Ujú. Experiencias que realmente vivieron y que fueron realmente honestos y críticos en decirnos detalles que realmente nos ayuden a entender sus experiencias. Lo que les quería comentar es este. Hay una revista, ujú, Journal of Mixed Methods Research. Esta revista es el- la más importante del mundo en el análisis de estudios que son de métodos mixtos. Ujú. De hecho, gratis, este, este documento está en esa revista, Mixed Methods Research, Journal of Mixed Methods Research. Les menciono esto porque cuando empecé a desarrollar este tipo de documentos, vamos a ver, ya me acuerdo, de softwares que implementan una metodología, empecé a intentar aprender más acerca de esa revista, porque ya quería publicar. Y algo muy interesante de, del proceso de aprendizaje de cómo publicar en alguna de estas revistas fue que los editores, que son en ese entonces eran, ya, que están, Freshwater, Feathers and Freshwater, ujú, querían tener un proceso más sistemático en cómo evaluar a, a las potencial publicaciones. Ujú. En primer lugar, esta revista tiene dos tipos principales de publicaciones. Una que es la aplicación de métodos mixtos, ujú, en donde tienes que proveer
como en cualquier otro análisis, ¿no? O publicación académica, provees una pregunta de investigación, cuál es la revisión de la literatura, cuáles son los análisis que estás siguiendo, etcétera. Tradicional. Esa es la primera. La segunda es el avance de de métodos mixtos, en donde el propósito de el documento es proveer a a los lectores con un nuevo método. Ujú. Entonces, por ejemplo, MDCore, Gratis, Lacoid son considerados nuevos métodos de análisis de mixtos, incluso el geostorytelling también. Y como parte de ese proceso, Fairs and Freshwaters publican guías de qué es lo que significa análisis mixtos de calidad. Y ellos dicen, presentan la siguiente ecuación, una ecuación muy sencillita, ¿m? En donde dice 1 más 1 es 3. Ujú. Lo que ellos nos están intentando entender, dar a entender, es que los unos pueden ser sustituidos por diferentes tipos de análisis cualitativos y cuantitativos. Ujú. Mm, por ejemplo, el primer proceso puede ser cualitativo, donde se sigue la colección de datos tradicionalmente, entrevistas, observaciones, etcétera. Ya formas tu base de datos. Y después puedes utilizar análisis cuantitativos para estos datos cualitativos. Ujú. Y acá dice 1 más 1 es 3. El 3 representa que cuando realmente podemos integrarlos, ujú, podemos integrar cualitativo y cuantitativo, el resultado, ujú, siempre va a ser más grande que sus componentes individuales. Lo que significa, si tú tienes tus datos cualitativos y los analizas cualitativamente, no realmente está mal. Pero si los analizas con un componente cuantitativo que te sirva como una guía o un mapa, así como estábamos platicando, probablemente el resultado va a ser va a tener un beneficio extra. Ujú. El beneficio extra puede ser tan sencillo como el tiempo que ganaste utilizando estas herramientas cuantitativas, ujú, que va a ser mucho menor al tiempo que un análisis cualitativo de una, una cantidad grande de textos cualitativos nos va a tomar. Vamos a tomar mucho más tiempo analizando esos datos cualitativos si seguimos procesos cualitativos de análisis. Ujú. Entonces, el punto que les quería decir acá es la metodología de Truly Equal Status Design está basada en esta perspectiva de 1 más 1 = 3. Ujú. Ver. Ujú. Muy bien. ¿Tenemos algún comentario? Vamos a ver. Creo que no. Perfecto.
Ujú, ujú. Muy bien. He estado ofreciendo algunos de estos em, talleres no sé si están familiarizados con AERA, American Education Research Association, en donde los, hay ciertos talleres de desarrollo profesional. Y en, cuando fue en junio, creo, ofrecí este taller. Quantitative Tools for Qualitative Data Analysis. A Truly Equal Status Design, Truly Equal Status Data Science Design for Transparency, Rigorosity and Storytelling. Y en este workshop utilizamos estos cuatro softwares y les voy a mostrar esto solamente muy rapidito para tener una idea un poquito más clara de qué es lo que la integración está haciendo. Acá tenemos Latent Code Identification, que de hecho les voy a pegar esto. Ujú. Por si quieren tener acceso. Ok. Ujú. Uno de estos softwares es LACOID, Latent Code Identification. LACOID aplica Machine Learning para lograr lo que se llama Line by Line Coding. Line by Line Coding significa leer párrafo por línea o párrafo por párrafo y empezar a intentar identificar etiquetas o patrones en este proceso de análisis de línea por línea. Ujú. LACOID utiliza textos que son más largos, más, ujú, que de hecho LACOID ya lo empezó a utilizar para ese análisis de las 25 entrevistas que les decía. Ujú. Después tenemos MDCore, que MDCore es Machine Driven Classification of Open-Ended Responses, en donde tenemos textos que son más pequeños, que estos textos son como, pueden ser social media posts, como eh, publicaciones en X o publicaciones en Instagram o publicaciones en comentarios en YouTube. Por supuesto, también respuestas que son abiertas o respuestas a preguntas abiertas, que de hecho MDCore está diseñado principalmente para clasificar esas respuestas. Ujú. Open-ended responses. Después tenemos uno que se llama SENA, que es Sentiment and Emotion Network Analysis. SENA lo que busca es identificar la distribución de sentimientos y emociones que se encuentran en las narrativas de nuestros participantes. Un aspecto, una contribución de escena es que los análisis los va a rendir tanto de manera grupal como de manera individual. Ujú. Por ejemplo, déjenme mostrarles un poquito. Ustedes tienen acceso a este documento también. Esta es la publicación que corresponde a Sena.
Ok. Por ejemplo, este es un análisis grupal de igual, de, de cómo los estudiantes percibieron una clase de ciencia de datos que ofrecí. Acá podemos ver que esta línea, esta barra azul corresponde a sentimientos positivos y esta verde a sentimientos negativos. Ujú. Podemos ver que la gran mayoría de los participantes, sus narrativas fueron clasificadas como positivas. Acá tenemos también emociones positivas, que tenemos trust, surprise, joy y anticipation. Ujú. Y también tenemos emociones negativas, que son como sadness, fear, disgust y anger. Ujú. Pero lo que ofrece Sena, aparte de utilizar esto, es la posibilidad de evitar sesgos que están basados en el análisis agregado de información. Lo que significa es, si pudiéramos separar la distribución de sentimientos y emociones de los participantes con base en uno de sus atributos personales, ¿encontraríamos los mismos patrones o serían patrones diferentes? Ujú. Uno de esos atributos ah, que utilicé en estos análisis fueron el género del respondiente, donde solamente se puede ah, tan sencillamente separar esta distribución entre hombres y mujeres, que es lo que tenemos acá. Son los mismos datos, exactamente los mismos, pero los analizamos con base en género. Literalmente tomamos los textos de mujeres y los textos de hombres y se analizan independientemente. Acá tenemos que para los hombres, la distribución entre sentimientos positivos y negativos es mucho más cerca a 50%, 50-50. Mientras que para las mujeres, la distribución de sentimientos positivos es mucho más cerca a 100%, 100%. Pero no solamente eso. Visualmente podemos ver que hay diferencias en estas experiencias, en estas narrativas. Y estas se observan también en las emociones mm, de las mujeres y de los hombres. Hay muchas más positivas para las mujeres que para los hombres y hay muchos menos negativas para las mujeres que para los hombres. Bueno, está bien, pero no sabemos si estos resultados son significativos o no, estadísticamente significativos. Como parte de la integración, o estos son análisis individuales, vamos a regresar a ellos en un ratito. Como parte de la integración de Truly Equal Status Design, lo que el software hace es probar o analizar si la distribución de emociones entre hombres y mujeres es similar o es diferente. En este caso tenemos las líneas rojas y estas son basadas en 50.000 simulaciones de sus respuestas. Ujú. Esta línea negra calcula el número de veces en el que las respuestas de de la información de hombres y mujeres no estuvo conectada. Fue realmente cero, con base en estas simulaciones. Y la línea amarilla, perdón, la línea azul, amarilla, la línea azul nos dice cuál fue la correlación
observada en las respuestas. Esta es la única que está basada en lo que observamos, en lo que los participantes nos dijeron acá. Estas se convierten en dos matrices. Y nos dice, ¿sabes qué? Está bastante cerca a cero. Está bastante cerca a cero, lo que significa que la correlación de estas matrices es baja. Y lo que significa que es baja es que la información es diferente. La conclusión es que ya teníamos una idea bastante clara aquí, que estas distribuciones son diferentes, que estas distribuciones son diferentes. Lo que indica, los hombres y las mujeres no tuvieron las mismas experiencias en esas clases que tomaron de ciencias de datos. Los hombres tuvieron una experiencia menos positiva que las mujeres. Esto parece que es bastante sencillo, pero el proceso para poder hacer estos análisis es bastante complicado. Lo que se busca, de nuevo, regresando a la democratización de la ciencia de datos, tengo que aprender a pronunciar esto, es poder abrir estas posibilidades de análisis rigurosos, de análisis con visualizaciones interactivas, de análisis que incorporan machine learning sin necesidad absoluta de aprender a programar o codificar. Realmente, en tenemos 8 minutos. En este tiempo les voy a mostrar ujú, cómo funciona uno de estos, por ejemplo. Ok, estamos buscando cena. Ups. Ujú, ya. Ujú. Les voy a mostrar cómo el proceso de análisis se sigue. Ujú. Este es el software que implementa Sentiment Emotion Network Analysis con probablemente 5 o 6 clics podemos lograr el resultado. Podemos utilizar una colección de documentos, una colección en una base de datos. Vamos a buscar la base de datos. Ahorita les muestro. Debe de estar. Ujú, 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 ujú. Lo más complicado es dónde están los datos. Ujú, entonces, sí, vamos a ver. Perfecto. Aquí tenemos 99 ensayos. Esta es la colección de 99 ensayos que están acá. No, ensayos sin clasificar. Y el mismo contenido está en esta base de datos. Tenemos un atributo que es de hombres y mujeres, el contenido del ensayo y un ID. Entonces, si queremos hacer análisis por género, solamente seleccionamos el género. Vemos que tenemos 50 ensayos de hombres, 49 de mujeres. Aplicamos el text mining. Ujú. Si alguno de estos palabras no es importante para nuestros análisis, lo podemos eliminar.
En mi caso, yo creo que ciencias de datos, estudiantes y cursos no deberían estar presentes porque estos son prácticamente las palabras principales para coleccionar estos datos. Estos son estudiantes que participaron en un curso de ciencia de datos. Entonces, como que no tiene sentido tener esas palabras. Podemos eliminar. El análisis está en este caso en 17 lenguajes. Está en español también. Ujú. Entonces, si queremos hacerlo en Spanish, solamente seleccionamos Spanish, pero en este caso tenemos inglés y bueno, lo ejecutamos. Esto se va a tardar un poquito, como unos 4 o 5 minutos, pero mientras... ujú. Pero el caso era, seleccionamos base de datos, un clic, la subimos, dos clics, seleccionamos si queremos análisis por grupos, cuatro, cinco clics y ejecutar los análisis. Y si tenemos la ejecución por grupos, ujú, cuando termine el proceso vamos a tener acceso a los análisis estadísticos, que ahorita que termine lo vamos a ver. Ujú. Sí, el programa se llama Sena. Y en los vínculos que les mostré, a ver, ok, perfecto. Exactamente. Ahí los pueden descargar. Ujú. Entonces, acá tenemos el mismo resultado, como le decía, y acá tenemos un análisis que es al nivel individual. Ujú. Perfecto. Y vamos a ver. Y acá tenemos el análisis grupal. Una vez que se termina de ejecutar el programa, nos da el resultado, donde acá vemos que tenemos suficiente evidencia para corroborar que la distribución de sentimientos y emociones no son iguales para hombres y mujeres. Perfecto. Muy bien, tenemos 2 minutos. Eso fue a grandes rasgos lo que se intenta lograr con estos softwares. Y por supuesto hay otros softwares que mis compañeras les van a mostrar, como el de GeoHistorias, que realmente ambas han aplicado de manera magistral esas herramientas. Y creo que, creo que su explicación sería mucho más poderosa que la que yo podría decirles. Ujú. Ok, vamos a ver. Perfecto. Pues es, ustedes creo que van a tener mi contacto, pero ese es mi correo. Ujú. Y creo que están en muy buenas manos por si quieren aprender más de estos procesos. Por mi parte es todo y pues de nuevo gracias a, a mis compañeras por la oportunidad de platicar con ustedes, dejar de compartir. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual, algún comentario. Nuevamente, se aceptan también quejas, sugerencias que sirvan para mejorar. Igual cuando utilicen el software pueden mandarle sus quejas y sus sugerencias al doctor. Luego sí las atiende. Así es, así es.
Bien, si nadie quiere hacer un comentario, nada más déjenme compartirles una información antes de irnos. Como bien mencionaba el doctor, nosotros vamos a estar dando unos talleres muy chiquitos porque, como pueden ver, el software es bastante intuitivo y bastante sencillo de usar. La idea es ir paso a paso, cómo pueden utilizarlo, cómo pueden crear las bases de datos. Son 4 softwares los que vamos a estar compartiendo. El primero es para clasificar las grandes cantidades de datos que va a estar impartiendo la doctora Sujei Ayala y que para quienes tomaron el webinar va a tener un 30% de descuento. También vamos a estar hablando del software de GeoStorytelling que sirve para desarrollar mapas interactivos y que es muy útil para mostrar información, principalmente si tienen datos de localización y geográficos en sus investigaciones. Y también vamos a estar dando ya hacia finales de septiembre el taller para utilizar el software Sena, que es el que nos acaba de mostrar el doctor, para analizar redes de sentimientos y emociones. Y finalmente el software NAQD para evaluar contribuciones cualitativas de los participantes. Entonces, si tienen interés en alguno de estos talleres, quieren llevarlos, vamos a estar platicando paso a paso cómo utilizar cada uno de estos software, por eso están separados. Pueden escribirnos al WhatsApp de Entre Pares para que les demos más información. Por acá pregunta Rubén, ¿los cursos son sobre los softwares? Así es. En este caso, el doctor nos dio una visión general de para qué nos puede servir, cómo lo podemos utilizar, obviamente cómo están desarrollados y la tecnología detrás de ellos y nosotras nos vamos a encargar de, pues ya ir puntualmente, pasito a pasito, cómo los pueden utilizar para el análisis de sus datos cualitativos. Entonces, no sé si alguien más tuviera alguna otra pregunta por ahí. Dice Raúl que si todos son para investigación mixta. Sí. Ujú. Sí, la integración es para... ujú. Sí, esa es la respuesta. O sea, sí, porque esa es la idea, pero por ejemplo, yo como investigadora cualitativa me sirve para hacer este análisis cuantitativo que para el que no estoy como acostumbrada a hacer, entonces les puede servir también desde esa perspectiva. Si quieren integrar algunos datos cuantitativos, aunque su investigación no sea mixta como tal, puede ser cualitativa, pero pueden utilizar las herramientas para robustecer sus resultados. Por aquí dice Albert, ¿mandará la información de inicio por el mismo medio de comunicación? Sí, por WhatsApp nos estaremos comunicando. Dice Raúl que sí es más entendible que Atlas T y MaxQDA, sí. Como usuario puedo decir que sí es un poco mucho más sencillo de utilizar. Doctor, no sé si quiere agregar algo. Sí, mm, la principal diferencia es que Atlas TI y MassQDA necesitan que nosotros seleccionemos el texto y le añadamos la etiqueta, que es el proceso manual que les comentaba. Lo que hace, por ejemplo, MDCode y LaCoid lo hacen automáticamente con base en esta lenguaje de procesamiento natural. Ujú. Y clasificación basada en Machine Learning. Desde ese punto de vista es más sencillo de utilizar. Y Más, más económico. ujú, exacto. Ok, dice Raúl, excelente, gracias. No sé si haya por ahí alguna otra preguntilla. Creo que no. Bien, pues siendo así, le agradecemos al doctor Manuel González Canché por estar aquí el día de hoy, por darnos este tiempo y a ustedes por acompañarnos hasta altas horas de la noche. Pues se ve que hay mucho interés y pues como mencionaba, estamos disponibles a través del WhatsApp para cualquier pregunta que tengan sobre este taller o cualquiera de los otros talleres que tenemos disponibles en nuestras plataformas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Hasta luego. Bye. Igualmente, buenas noches, gracias.